Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación a este webinar. Bueno, creo que este es uno de los retos como más grandes que tenemos, no solamente las personas que lideramos los sistemas de gestión, sino también los gerentes que cada vez exigen más que el sistema de gestión no se quede simplemente en estandarizar procedimientos, en tener mecanismos de medición, sino que realmente generen valor para el direccionamiento de la empresa. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy es cómo realmente potencializar mi sistema de gestión con ISO 9001 para que se dé un enfoque mucho más activo, mucho más generador de valor al cumplimiento del direccionamiento estratégico. Entonces, hoy vamos a resolver las siguientes 4 preguntas. La primera es, ¿cómo sé si mi sistema de gestión es simple y eficaz? Y los voy a invitar a que hagan como una autoevaluación y al final vamos a hacer una pregunta de sondeo para entender realmente qué tan simple y eficaz es el sistema. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, si no lo es, ¿cómo lo simplifico? A mí me encantaría pues mostrarles un poco de casos de éxito que pues si ustedes así lo desean podrían solicitarlo a través de Kawa, de cómo hemos logrado simplificar los sistemas de gestión eh, enfocados a que realmente no sean tan de todo el registro, absolutamente todo, digamos, como con una acta, sino que se tenga la trazabilidad, pero de una forma simple y eficaz. Sin embargo, les voy a dar como unos tips de cómo lograr. Otra pregunta frecuente es el tema de los indicadores, ¿no? Mis indicadores realmente miden lo que quiero saber. Con frecuencia uno se queda como, bueno, no, la norma exige que tenemos que tener indicadores o medición, no piden indicadores, sino medición de la eficacia, pero bueno, la medición no necesariamente es una medición cuantitativa. Entonces vamos a ver, y en eso me voy a extender un poco porque es algo que sé que es el coco en el tema de que los sistemas de gestión realmente generen valor. Y es, si no miden lo que tienen que medir, pues finalmente, ¿qué sentido tiene? Y cómo hacer de la mejor una cultura de innovación y que no sea solamente para cumplir un requisito, cómo vamos a lograr que esto se dé. Muy bien, les voy a invitar a que al final de la sesión ustedes pueden ir escribiendo las preguntas a través del chat y al final de la sesión pues voy a responder todas las preguntas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber si nuestro sistema de gestión es simple? Entonces les voy a invitar a que se hagan la siguiente pregunta. Bueno, creo que, no sé si están viendo bien la imagen, yo la veo un poco pequeña. Ya, ok, perfecto. Vamos a evaluarnos en 4 grandes aspectos. Esa es una herramienta que hemos desarrollado en Praxis simplemente para evaluar cuando un sistema de gestión es simple y eficaz o no. Entonces, y si ustedes pues quieren, yo los invito a que tomen una foto de la herramienta y se hagan la autoevaluación. Entonces, la primera es estructura documental y acceso a la información. Los documentos son cortos y describen los puntos de control críticos o los puntos que hacen que el proceso sea exitosa de forma explícita. Resulta que en ocasiones las formas en cómo se redactan los documentos son demasiado carretudos, por decirlo así. Y se escucha muy bonito, pero en general no se sabe realmente qué es lo que hay que hacer, cuál es el ABC y ante todo, cuál es la clave del éxito que va a hacer que ese proceso cumpla con sus niveles de calidad esperados. Normalmente también son demasiado largos, o sea, pueden caer en dos, ¿no? La simplicidad completa, donde solamente hay un programa y no se dan indicaciones de cómo se logra ese paso a paso, o la extensión extrema, en donde hay documentos de 15, 20, 30 hojas en las que realmente uno se pierde dentro del documento y no sabe qué debe hacer. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? Si ustedes sienten que la mayoría o casi siempre los documentos tienen esa característica, le van a poner 1. Si es casi siempre 1 o dependiendo de la variable, algunas veces casi nunca, nunca. Y vamos a ir calificando cada uno de los criterios. Si el 80% de las preguntas están entre siempre y casi siempre, usted tiene un sistema de gestión simple y eficaz. Si no, seguramente tiene que tener un reto de simplificar el sistema, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, la siguiente pregunta es la cantidad de documentos por proceso, si es la adecuada y permite una consulta con facilidad. Y ahora lo vamos a ver en cómo realmente volver las cosas simples y eficaces. Siempre es una pregunta, ¿qué debo documentar y qué no? ¿Hasta qué nivel debo documentar?
Entonces la invitación siempre es a que se documenta lo que por perfil del cargo y por conocimiento estandarizado de la industria se hace diferente en mi organización. Si, por ejemplo, uno va a hacer una liquidación de impuestos, pues una liquidación de impuestos se hace en Colombia, igual en una industria farmacéutica, en una industria textilera, en cualquier industria, en los impuestos típicos, ¿no? Entonces no necesito procedimentar eso, o si ya está en una normatividad y la normatividad es clara y tiene un paso a paso súper específico, pues no necesito documentarlo. Pero en un cómo específico, pues debería ser cosas cortas. La otra forma también de validar es si realmente el medio en el que yo voy a entrar, la forma como está diseñada la documentación, permite la consulta de cualquier inquietud de forma rápida. No me toca leerme 3 o 4 o 5 hojas para poder identificar la respuesta. ¿Por qué? Porque en la realidad en lo que se cae es que la gente no lee la documentación. La gente lo que hace es preguntarle al jefe o al vecino o al compañero y el compañero pues simplemente copia la mala práctica, pero no necesariamente está en la documentación. Entonces, parte de hacer un sistema simple y eficaz, ante todo eficaz, es que se tenga una política organizacional en cuando se tenga una duda, uno diga qué documento consultar. Y ojalá, si es un documento corto, por ejemplo, o tiene un flujograma que permite visualizar fácilmente la actividad, pues va a facilitar. La otra pregunta para preguntarse si es simple, y si son los formatos o registros que comparten información se unifican. Pasa con mucha frecuencia que la información es la misma, por ejemplo, en administrativo, en compras, pero como son áreas diferentes, entonces repiten la misma información y todos son procesos que quitan tiempo. Entonces uno podría, entonces claro, obviamente empieza el conflicto de no, pero es que esta información es confidencial, no la puede ver sutanito, no la puede ver tal persona, pues para eso están los sistemas de información, ¿no? Y esto es clave para hacer que un sistema sea simple y eficaz. Tener una plataforma tecnológica que te permita realmente, por ejemplo, diligenciar un formulario en línea y que esa misma información la puedan consultar ciertos perfiles sin modificarla, por ejemplo, solo consultarla. El segundo aspecto en el que ustedes harán su test de simplicidad y eficacia del sistema de gestión es la gestión de los registros. Los registros tienen información que es realmente analizada y procesada. Esto sí que es común. Se deja, o sea, Colombia tiene una cultura de un control que yo le llamo un control sin sentido. ¿Por qué? Porque entonces diseñamos un formato para un control, diseñamos, no sé, un correo o un informe para un control, pero nunca hay tiempo para procesarlo. Entonces siempre la invitación es registren realmente lo que es crítico y de lo que debe tener trazabilidad. El resto es un tema que está en la gestión del día a día, que puede quedar en un correo, que puede quedar, digamos, en una reunión de una comunicación. Si lo que se decidió es crítico, claro que hay que dejar un registro, pero no necesariamente todo tiene que estar en un formato claramente establecido. La cantidad de registros son pocos y sirven realmente para lo que fueron creados. Bien, eso pasa mucho. A veces cuando uno hace auditoría, y se ven, ¿por qué no diligencias la fecha? O ¿por qué no diligencias este campo? Que veo que siempre el campo está bien, está limpio. Entonces la pregunta es, si llevo 2 años sin diligenciar ese campo y nunca ha habido un problema por ese campo, esa información, ¿a qué la tengo? Entonces hay que tratar de identificar realmente, hacer un ejercicio serio de identificación de riesgos operacionales para que los controles que pongamos sean controles que realmente generen valor. Me ha pasado también, y no sé, me imagino que a ustedes les pasa, que en 10, 15 años se materializó un riesgo, pero la probabilidad de que ese riesgo vuelva a ocurrir es mínima y el impacto es moderado. Y ponen un control que hay que repetir todos los días, que quita una cantidad de tiempo operativo que nadie revisa, simplemente por un riesgo que la probabilidad de ocurrencia es una vez cada 10 años y el impacto es moderado. Entonces, digamos que no calibramos el desgaste operativo que significa realmente poner un control versus el impacto del control. Entonces es clave que cada vez que definamos un registro, validemos si realmente genera o no genera valor. El siguiente punto son los mecanismos de seguimiento. Como mecanismo de seguimiento, si se tiene definido indicadores de eficiencia
Para el tema de costos, obviamente eficiencia tiene que ver con recursos, para los costos y actividades más críticas del proceso. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Normalmente lo que sucede es que, o sea, uno tiene los indicadores de eficacia que miden el cumplimiento de los objetivos de proceso y pueden pasar dos cosas. La primera es que tenemos el paradigma, tenemos que tener indicadores cuantitativos para absolutamente todo. Por ejemplo, esta mañana estaba haciendo auditoría a una empresa y el área, por ejemplo, de talento humano no es un área tan grande porque no es una empresa tan grande y pues tienen tres objetivos en sus indicadores. Un objetivo, por ejemplo, es mantener el clima laboral, perdón, más que tres objetivos en su proceso. Mantener el clima laboral, garantizar la competencia del personal y asegurar el cumplimiento, por ejemplo, del sistema de seguridad y salud en trabajo. Entonces, yo les decía, y tienen varios indicadores, ¿no? Los de ley, pues obviamente son los de ley, pero los otros indicadores yo les decía, bueno, si ustedes, por ejemplo, ven la evaluación de desempeño y son pocas personas, ¿qué sentido tiene tener un indicador? Si yo, digamos que distribuyo 4 o 5 o 10 hojas, pues ya veo cuál es la evaluación y ya tengo una lectura consolidada. Y poner eso en un indicador, pues simplemente lo que hace es un desgaste. Entonces, hay que revisar realmente qué indicadores generan valor con respecto a la eficacia. Y los indicadores, digamos, de eficiencia, solamente ponerlos a los costos o a los recursos que son críticos y que afectan la salida final del proceso. Para el tema, digamos, de las actividades críticas, uno puede decir, bueno, por ejemplo, para una empresa de distribución, una actividad crítica es el conteo del inventario. Entonces, pues si eso es crítico, pues pongan un indicador. Igual vamos a ver todo, digamos, el tema de indicadores más adelante. Los comités y reuniones de seguimiento se realizan a través de metodologías de reuniones eficaces, donde se tienen claro el orden del día, los inputs de cada reunión y pues que obviamente la gente verifique que esos inputs se lleguen. Una de las cosas que hace menos, digamos, eficiente y eficaz los sistemas de gestión, perdón, son las reuniones constantes en las que se hacen seguimiento a absolutamente muchas cosas y se convierten en reuniones anecdóticas. Entonces empiezan a contar qué pasó, cuándo pasó, pero no es una reunión basada en hechos o en datos o en hipótesis o en recomendaciones que ya vienen preparadas. Los resultados se evalúan los resultados de los procesos de actividades críticas y se definen planes de acción de forma preventiva y no tan reactiva. Entonces, los invito a quien quiera hacer este text, me lo puede solicitar a través de nuestra página web, yo se lo mando para que ustedes lo hagan y pues puedan hacer la evaluación, digamos, de qué tan simple y eficaz es su sistema. Pero creo que la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces? No, yo resulta que me saqué, si mi sistema no es simple, estoy por debajo del 80% de siempre y casi siempre, de esas características, entonces, ¿qué hago? Lo primero que yo le invito a hacer es que depure los documentos, o sea, coja su listado maestro de documentos y pregúntese qué realmente genera valor, entendiendo que genera valor es una directriz clara de cómo se operan las cosas. Lo segundo es identifiquen formatos similares y simplifique los formatos, o sea, identifique cuáles columnas, cuáles son los ítems que nunca se verifiquen y que realmente en ningún momento voy a necesitar o me va a generar información valiosa. O por ejemplo, esa información está repetida en otro lugar y la puedo consultar en una segunda fuente de información. Disminuya la cantidad de indicadores al máximo. Yo ahorita se los voy a mostrar. Yo manejo normalmente tres tipos de indicadores, los indicadores de eficacia, los de eficiencia y los de signos vitales. Yo llamo los indicadores de signos vitales a aquellos indicadores que cumplan siempre, los tengo que monitorear. Como por ejemplo, si uno tiene que ir al médico, pues la atención anterior, así esté bien, pues siempre lo tiene que monitorear. Evaluación de la eficacia de sus reuniones, validar si realmente las reuniones que tiene son reuniones que aportan valor, son reuniones estructuradas, organizadas, con una orden del día claro, con unas entregables claros, si se valida, perdón, la eficacia después de cada reunión y simplificar procesos a través de metodología Lean, que podemos hacer una sesión, un webinar específico de cómo hacer esta metodología de optimización de procesos no solamente misionales,
sino también administrativos a través de la metodología del Lean Service. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pregunta de sondeo. Entonces le voy a pedir favor a Blanca que me ayude con el tema del sondeo, en donde vamos a preguntarles en qué porcentaje considera que su sistema de gestión es simple y eficaz. Entonces, mayor al 80%, entre el 79 y el 50 y menor al 50. Por favor, recibimos su respuesta. Listo, Diana. Entonces serían 12 personas, indican que la respuesta es la primera, 32 personas la número 2 y 4 personas la número 3. Ok, o sea que la mayoría está entre el 79 y el 50%. De acuerdo. Quiere decir que realmente requieren fortalecer la simplicidad y la eficacia de su sistema de gestión. Entonces ahora vamos a ver desde el enfoque de indicadores cómo miden lo que quiero medir y así realmente volver un sistema de gestión mucho más simple y eficaz. Quisiera enfocarme un poquitico en qué realmente es un indicador y qué no. Cuando hacemos auditorías y consultorías y acompañamientos, no solamente a la implementación de sistemas de gestión, sino a la optimización de procesos, que es uno de los fuertes de Praxis, nos damos cuenta que pues la gente a veces tiene datos estadísticos y eso no necesariamente son indicadores. Entonces, ¿qué es un indicador? Es una representación cuantitativa o cualitativa, relación entre dos o más variables, una presentación de una información relevante, tiene un rumbo esperado, o sea, hay una meta que alcanzar, mide avances y retrocesos sobre un nivel esperado. Ahora vamos a entender qué no es un indicador. Es un dato cuantitativo no comparable con una línea base. O sea, si yo no tengo información base, no tendría cómo verificar realmente si estoy cumpliendo. No se puede saber si está mal o no. Entonces, por ejemplo, tasa de desempleo, número de desempleados. Si yo tengo el número de desempleados, pues digo, bueno, pero ¿con respecto a qué? Bueno, ¿cuándo realmente se requiere tener un indicador y cuándo no? Necesidad de conocer si se logró un objetivo, necesidad de saber los recursos usados, por ejemplo, el tema de eficiencias, necesidades de monitorear variables críticas en el desempeño de un proceso, que era lo que les comentaba, y necesidades de tomar decisiones basadas en información. Voy a tomar el ejemplo de una empresa, por ejemplo, de servicios en general. Entonces, pensemos que uno de los objetivos de los procesos misionales normalmente son muy comunes, que son, por ejemplo, prestar servicios con oportunidad, prestar servicios cumpliendo los niveles de calidad del servicio, prestar servicios de forma, digamos, que un nivel de calidad sea oportuno, ¿sí? En ese orden de ideas, esa sería una necesidad de una misión, ¿no? Ver el cumplimiento de los objetivos. Pero pensemos que queremos saber cuánto tiempo nos demoramos prestando un servicio. Entonces sería tiempo destinado a la prestación de servicios, por ejemplo, de mantenimiento de equipos. Eso sería un indicador de necesidad. Monitorear una variable crítica, por ejemplo, el costo por hora de los mantenimientos. Es algo crítico porque es, digamos, como mi unidad de costo principal para generar rentabilidad. Eso sería, por ejemplo, un indicador. Necesidad de tomar una decisión basada en información. Por ejemplo, yo necesito saber realmente cuánta gente contratar o cuánto cobrar, por ejemplo, para el servicio. Entonces, el indicador del costo por hora es clave para poder definir el indicador. Me estoy metiendo en este tema de eficacia, de indicadores, perdón, porque finalmente lo que me va a demostrar que un sistema de gestión es eficaz o no es que tantos resultados he logrado versus lo que yo esperaba con respecto al cumplimiento de mis objetivos. Entonces, si realmente yo puedo tener un sistema simple en donde la documentación sea pues de fácil acceso, clara, en donde los formatos sean pocos, en donde yo tenga claro a dónde ir para consultar una información. Pero si yo no mido, pues no hay ciclo de verificación y de mejora claro y precisamente pues no voy a demostrar si es eficaz o no. Me gustaría compartirles algunas preguntas frecuentes en la medición de indicadores. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo debo cambiar mi indicador? Precisamente esta mañana también en una auditoría identificábamos que una entidad desde el año 2017 tenía un indicador que en su momento era crítico como el de medir los tiempos de respuesta de tecnología frente a los requerimientos, por ejemplo, de caídas de sistema de información. Y vemos que tiene un 100% de respuesta durante más de
3, 4 años. Entonces, ahí es cuando uno dice, definitivamente vale la pena, pues, eliminar ese indicador porque ya está estable. ¿Cuándo valdría la pena volverlo a cambiar? Cuando cambio de proveedor, cuando cambio de sistema de información, sería un buen momento de activar este indicador. Entonces, no existe una frecuencia estándar, depende de si lo que mides es una variable crítica para la estrategia, la operación y la productividad de un equipo y debe mantenerse en un rango, o sea, el típico indicador de signo vital. Ventas, cumplimiento de presupuesto de ventas, productos entregados a tiempo. Yo puedo tener un paisaje que siempre entrego todos los productos a tiempo, pero es mi promesa de valor y pues entonces así sea siempre el mismo resultado, debo monitorear. Si existen otros mecanismos confiables que me suministran la información, por ejemplo, cuando las empresas no son tan grandes, pues yo lo puedo revisar, por ejemplo, con un indicador, por ejemplo, de cumplimiento de mantenimientos preventivos y tengo 15, 20 equipos, pues no vale la pena montar un indicador cuantitativo. Con una auditoría interna, pues es suficiente. Con una inspección anual o 2 veces al año es suficiente para revisar y hacer un ejercicio de seguimiento. ¿Qué me indica que debo cambiar el indicador? Entonces, primero, cuando se logró la meta y existe una tendencia prolongada, que es el caso que les acabo de decir. Cuando se logra su cumplimiento por un tiempo que muestra tendencia y una estabilidad con respecto a la meta. Cuando el mercado me exige una nueva meta, por ejemplo. Cuando la estrategia me exige una nueva meta, por ejemplo, una estrategia directiva, me dice, no, definitivamente vamos a aumentar, por ejemplo, o vamos a disminuir los tiempos de entrega de un servicio. Cuando la meta no reta el desempeño, también me pasó hace poco en una auditoría de una entidad del sector público, en el que yo pregunté, bueno, ustedes tienen un historial de cumplimiento de hace más de 6, 7 años, y vemos que la meta con respecto al desempeño casi que tiene un 20% de diferencia. O sea, ¿por qué ustedes no ponen pues una meta basada al menos en la moda del histórico de lo que más se cumple? La respuesta fue no, porque si ponemos una meta, el mes o el trimestre que no lo cumplamos, la Contraloría viene y nos dice que no cumplimos y nos pone un problema porque finalmente no estamos cumpliendo con la meta. Entonces preferimos mantener la meta bajita para no tener problemas. Pues una respuesta como esa es uno dice, bueno, pues sí es cierto que la Contraloría puede afectarlos, pero finalmente no está retando el proceso a la mejora continua. Entonces, ¿qué tipo de eficacia es esa? O sea, realmente tenemos un sistema que sabemos que cumple, pero pues que no merece. Cuando está por debajo de los niveles de mercado, definitivamente hay que cambiar la meta del indicador. Otra pregunta frecuente es qué medir y qué no medir. Yo aquí les pongo 3 niveles de indicadores. Hay indicadores estratégicos, hay indicadores tácticos y hay indicadores operativos. Los indicadores estratégicos miden el desempeño corporativo y el desempeño de los objetivos corporativos en un mediano, corto o largo plazo. Los tácticos, las unidades estratégicas, o sea, los procesos, y los operativos, normalmente los equipos de trabajo. La mayoría de las empresas se centran solamente en indicadores estratégicos y tácticos. Si bien es cierto, 9001 solamente me pide indicadores de eficacia, pues la idea es ir más allá y es ver unos indicadores de qué tan eficiente y efectivo estoy realmente haciendo. Y la única forma de hacerlo es poner indicadores a nivel operativo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden medir planes y programas, unidades, estrategias, políticas, procesos, en calidad, en cantidad. ¿Qué no medir? Actividades no críticas para la operación. ¿Qué pasa? Y quiero compartirles una visión pues muy, muy personal desde nuestra experiencia. Y es que los procesos se meten como en una idea de que yo tengo que medir porque entonces el auditor me va a pedir que mida y que tengo que tener un indicador como sea. Eso no es verdad. Lo que dice la norma es que yo debo hacer un seguimiento y una medición, pero no es necesariamente cuantitativa. Yo puedo hacer una medición con una auditoría, yo puedo hacer una medición con una reunión, con un informe, con un comité. Entonces terminan, digamos, construyendo indicadores como por construir o como por decir es que yo tengo que mostrar algo de la gestión que yo hago, pero resulta que eso le quita tiempo operativo y no genera valor para la organización. Entonces, pues finalmente quitémonos ese paradigma
y realmente si no es una actividad crítica para la operación del negocio como tal, ni el proceso como tal de apoyo, pues simplemente no se mide. ¿De qué depende de que sea crítico o no? Del nivel de medición, si la visión es muy estratégica, táctica o operativa. Por ejemplo, si yo quiero tener indicadores operativos, pues para mí es crítico el tiempo que me demoro, por ejemplo, llegando a un servicio, pero para el nivel estratégico tal vez no. Entonces depende del nivel de indicadores. Bueno, ¿cómo sé que mis indicadores generan valor? Entonces, recordemos que nuestro webinar de hoy es cómo hago que mi sistema de gestión sea simple y eficaz. Entonces, si yo depuro unos indicadores a medir realmente lo crítico y no por tener miles de indicadores, pues finalmente lo voy a hacer simple y lo voy a hacer eficaz. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es si el indicador me informa lo que quiero conocer o controlar en el nivel de detalle esperado. Pasa con frecuencia que uno dice, por ejemplo, bueno, quiero saber qué porcentaje de ventas o qué porcentaje de cierre tengo. Entonces cierro el 20% de las ofertas o cierro el 20%, digamos, de, no sé, el presupuesto, el 80% del presupuesto de ventas. Pero resulta que sobre ese dato hay otros datos como cuál es la fuente que me genera oportunidades de mejor calidad, por ejemplo, o cuál es la fuente, digamos, de la estrategia de mercadeo que me genera más oportunidades de negocio. Entonces, no necesariamente tengo que adicionar indicadores, tengo que diseñar una base de datos que me dé esa información y simplemente lo pongo como una variable de análisis dentro de un único indicador. Por lo tanto, para eso lo primero que debo tener claro es lo que realmente quiero que el indicador me indique. Por ejemplo, si cumple o no el objetivo. Recordemos que eso, si es así, es un indicador de eficacia. Si el desempeño del proceso es el adecuado, eficiencia, solamente de los temas críticos. ¿Y qué es lo crítico? Lo que me haga ganar o perder plata, o lo que cumple o no cumple con los niveles de servicio que yo le prometí al cliente o a la parte interesada. El desempeño de las funciones, el uso de recursos, porque me muestra dónde está la causa del buen desempeño o mal desempeño. Las variables críticas de análisis son una recomendación que yo siempre le hago a todos los clientes, porque normalmente cuando se analiza un indicador, no, ustedes no van a tener sistemas de gestión eficaces si no saben a dónde atacar los problemas y de la causa del problema. Y la única forma de identificar la causa de un problema es haciendo un análisis real de una variable. Ejemplo, vamos a poner, digamos, un tema del sector público. Cumplimiento de oportunidad de respuesta de quejas, que ahora me salió recientemente una circular sobre la, digamos, la responsabilidad de responder quejas en, creo que es en 8 días o 15 días hábiles, si no estoy mal. Y ustedes tienen ese indicador como un indicador, digamos, de eficiencia en la respuesta a las quejas. Pero son una entidad demasiado grande y resulta que no está centralizado la respuesta a las quejas, sino que dependiendo del área cada quien la responde. Y no estoy cumpliendo con el indicador. Si yo no pido desde la misma ficha técnica del indicador, ¿cómo quiero que analicen cuáles son las variables? Por ejemplo, quiero el indicador de oportunidad de respuesta de quejas, que me lo analicen por, no sé, centro de atención, por departamento, por ejemplo, periodos, porque, por ejemplo, hay periodos del año en el que se sube demasiado porque sabemos que hay una congestión, porque algo pasa en el mercado que hace que se congestione. Y esas variables, al analizarlas, me van a identificar realmente dónde está el incumplimiento, y al atacar el incumplimiento voy a ser más eficaz. Y no pasa lo que normalmente veo que pasa, es que simplemente cumple el indicador, entonces lo que, o sea, no, cuando uno va a revisar el análisis de causas y pregunta, venga, pero usted cómo sabe que ese indicador realmente la causa por la razón por la cual no cumplió fue este, muchas veces ni siquiera sabe cuál es el foco del inconveniente. Otra pregunta frecuente es, ¿cuántos indicadores debo tener? Los mínimos necesarios. ¿Para qué? Para saber si cumplí la estrategia y el objetivo. ¿De qué? Depende de la estrategia como corporación, de los procesos y de las personas. Monitorear las variables críticas de éxito del negocio, eso creo que lo he nombrado varias veces. Monitorear la productividad,
la calidad, los niveles de servicio. En una entidad estamos haciendo un ejercicio muy interesante y es definir cuál es el potencial del nivel de servicio que pueden tener. Porque eso es otra cosa. Cuando uno define una meta de un indicador, uno se basa o en históricos o en comportamientos de mercado. Pero nunca dice, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer yo si es un comportamiento de mercado para lograr esa meta? ¿Cuáles van a ser mis estrategias para lograr ese rendimiento? Entonces termino poniendo metas que son inalcanzables y que realmente pues todo el mundo se desmotiva y pues no estoy mostrando la eficacia de mis sistemas. Monitorear la productividad quiere decir toda la productividad desde el punto de vista del equipo o del proceso, ¿no? Monitorear la calidad, ya les contaba los niveles de servicio, y monitorear el uso de recursos, que es un tema de la eficiencia en el uso. Aquí quiero compartirles otros mecanismos existentes de seguimiento. ¿Por qué quiero compartirles esto? Porque todos están muy enfocados a indicadores cuantitativos. Los informes de gestión, los comités, las auditorías, las inspecciones, las rondas, son otros mecanismos de seguimiento que no me dan un dato cuantitativo, pero sí me pueden dar de una forma cualitativa el nivel de madurez y de eficacia de mi sistema. Simplemente para compartirles algunas fórmulas de cálculo, la mayoría está focalizado solamente en porcentaje, pero es otra forma de medir qué tan eficaz es mi sistema. Y dependiendo de la modalidad que yo elija, puedo tener más claridad sobre qué debo mejorar y qué no, porque la clave de la eficacia en un sistema es cumplir una meta, y si no la cumple, saber dónde está el error para poder generar una estrategia. Entonces, en ese orden de ideas, existen indicadores o fórmulas de cálculo de proporción, en donde veo qué proporción del universo está cumpliendo con una característica, porcentaje, que creo que la que todos conocemos, razón, promedio, tasa, moda, media. Bueno, moda está repetida. Entonces, aquí simplemente para darles una explicación de las fórmulas. La proporción es la relación de una parte con respecto a todo el universo. Por ejemplo, ¿cuánto representa las personas con asesoría frente al total? Pues cantidad de caficultores con asesoría 2 sobre cantidad de caficultores de la región 6. La lectura, ¿cómo sería? 2 de 6 de los caficultores cuenta con asesoría técnica. Pero mucha gente dice, no, pero pues eso simplemente lo puedo expresar en porcentaje. Sí, es cierto, si tú lo multiplicas por 100 te va a dar un porcentaje. Pero si tú dices, por ejemplo, tienes una variable de 2 sobre 6, uno dice, bueno, esto más o menos creo que da el 80%, déjame yo reviso. Da el 33%, perdón. Da el 33%. Entonces, uno puede decir 33%, pero no tiene como la visión de cuál es el numerador y el denominador. Entonces uno podría decir, oiga, yo no sabía si, o sea, tan poquitos caficultores que hay en la región. O sea, me da una visión del numerador y el denominador. Porcentaje, creo que eso no es necesidad de explicarlo, todos lo manejamos muy bien. Razón es la relación cuantitativa entre dos variables. Por ejemplo, la cantidad que posee la característica sobre la cantidad que no posee. ¿Cuál es la relación cuantitativa entre las personas con asesoría y las que no la tienen? Entonces aquí está la fórmula de cálculo, y la teoría sería 10 caficultores tienen asesoría versus 90 que no la tienen. O sea, uno con la característica y otro sin la característica. Promedio, creo que todos lo manejamos, que es la suma de todas las variables dividido entre el número de variables. Ya sabemos que es mejor pues medir la desviación estándar para que no sea tan disperso el dato. Moda, tasa, son las razones o conscientes que muestran la dinámica de la variable con un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, el número de horas no operativas sobre el número de horas disponibles de los trabajadores en un mes. La lectura sería durante el mes de estudio, pierden 1.04, ay, perdón, 0,4 horas por cada 10 horas. O sea, es la relación o las razones entre dos variables en una línea de tiempo. ¿Listo? La moda, ya sabemos que es el valor que más se repite. ¿Y por qué querías compartirles las fórmulas de cálculo? Porque es invitarlos a expresar también sus sistemas de medición en otras fórmulas de cálculos diferentes a siempre indicador. Los criterios para la selección de indicadores son, primero, la pertinencia. El indicador expresa lo que se quiere medir de forma clara y precisa. Obviamente el objetivo es buscar que el indicador permita describir la situación o fenómeno determinado, objeto de la acción. Entonces, todos creo que han vivido eso. No es tan fácil definir un indicador.
bueno, puede que el indicador sea fácil, lo que no es fácil es definir las fuentes de información que sean prácticas para que me lo den. Entonces, otra cosa que pasa con frecuencia es que para que salga una fuente de información toca, mejor dicho, llenar 10.000 planillas porque no hay un sistema de información. Difícilmente van a tener un sistema simple y eficaz si no tienen un sistema de información en línea que genere interacción entre variables, ese tipo de, digamos, de situaciones. La funcionalidad del indicador, ¿no? El indicador es monitoreable, o sea, es fácilmente medible, tengo las fuentes fácil, pues digamos, a la mano. Disponibilidad, la información del indicador está. Confiabilidad, de dónde proviene la información, los datos son reales, son fácilmente manipulables. La utilidad del indicador, si es relevante lo que voy a medir o no. Creo que ya lo hablamos un poco en la primera parte. Esto es compartirles un poco las fichas técnicas de los indicadores y los errores comunes. Entonces, por ejemplo, una ficha técnica, en nuestro caso, yo les recomiendo que mínimo debería tener es las siguientes variables. El nombre del indicador, nombre relacionado con lo que quiere medir. Error común, el nombre no expresa lo que quiere medir. Entonces, por ejemplo, yo tengo un indicador de oportunidad de atención de un servicio de mantenimiento de equipos biomédicos. Y tengo, el nombre dice mantenimiento de equipos biomédicos, cuando la característica es oportunidad. Objetivo del indicador, ¿qué se desea que el indicador me indique? Lectura del indicador. Entonces, no definir un objetivo acorde al tipo del indicador. O sea, por ejemplo, yo digo, yo necesito saber la proporción de equipos que se dañan en un año. Eso es definir el objetivo del indicador, pero resulta que lo expreso en moda o lo expreso en promedio, entonces no tiene sentido. Fórmula de cálculo, relación matemática. La fórmula elegida no expresa lo que se quiere saber, que era lo que les acaba, el ejemplo que les acaba de dar. Quiero un porcentaje y me lo define en una moda o en un promedio. El tipo de indicador, clasificar el indicador entre eficacia, eficiencia y efectividad, no se clasifica de forma correcta. Aquí viene el punto que creo que es algo realmente como para nosotros no negociable que no se haga, mejor dicho, y es definir las variables críticas de análisis, que son las variables que componen el indicador y que en el momento de analizar quisiera conocer para facilitar la toma de decisiones. Un indicador como por ejemplo ventas, yo quiero saber la región que más vende, yo quiero saber el vendedor que más vende, el que menos vende, quiero saber cuáles son las oportunidades mejor calificadas, todas esas son variables críticas de análisis. Las fuentes de información por cada variable, los errores más comunes, bueno, acuérdense que información primaria, que es la que toma los datos inicialmente, y la secundaria, que son los consolidados. No se tienen estandarizadas las fuentes para garantizar su idoneidad y fidelidad de los datos que se manipulan o no o se toman y no son fidedignos. Las personas responsables de la fuente son las que toman la información primaria, el sentido si quiero que suba o baje, o sea, negativo o positivo. La meta, ya les dije que los errores comunes es que se definía sobre un histórico, pero no hay un análisis real de, bueno, por ejemplo, típico, quiero aumentar las ventas en un 20%. Yo no hago, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer y cuáles son las estrategias que voy a hacer para lograr aumentar las ventas en un 20%? Y vamos a hacer unos cálculos estadísticos y unos estimados de si realmente esas estrategias me van a lograr cumplir con el 20 o no. Los responsables del análisis son las personas que tienen el conocimiento macro y conocen el objetivo de la medición, que tienen la capacidad de interpretar los resultados, y el nivel de experiencia o potencial del indicador, de excelencia, perdón, es cuál es el mejor desempeño de ese indicador, no en mi organización, sino a nivel de un benchmarking del mercado, en empresas similares a mí. Y el escenario de seguimiento es en qué momento le voy a hacer seguimiento a ese indicador, porque eso es otra cosa que pasa, los medimos, pero no se le hace seguimiento, por lo tanto no se hace mejor. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo sondeo y es cuáles son las fallas más comunes en el diseño de sus indicadores. 1, no se muestra si cumplió con el objetivo del proceso. 2, no mide la eficiencia del proceso. 3, el criterio de definición de la meta solo está basada en el histórico. Y 4, no tiene definido el nivel de riesgo. Entonces, Blanquita, te pido el favor de que me ayudes a activar el sondeo. Con mayor respuesta, Diana, la número ¿Sí? 4.
El nivel de riesgo, que por ahí las personas preguntaron, es el nivel mínimo de desempeño para poner en riesgo la estabilidad del proceso. Ejemplo, es muy fácil sacarlo con cosas cuantitativas. Ventas. Ustedes saben que toda empresa tiene un punto de equilibrio. Pensemos en que las ventas, el punto de equilibrio son, no sé, 1.000 millones de pesos mensuales, pero el presupuesto de ventas es 1.800. Entonces, el nivel de riesgo en este caso sería 1.000, porque si no cubrimos los 1.000, nos toca empezar a cortar personal o cortar actividades. En un proceso, por ejemplo, de apoyo, es, por ejemplo, los tiempos de respuesta a la entrega de un servicio o un producto. La competencia más fuerte, la más crítica o la mayoría de la competencia del mercado entrega el producto en 3 horas, por ejemplo. Y mi promesa de valor es que yo lo entrego en 2 horas. Pues mi nivel de riesgo sería 3, porque si yo sobrepaso ese nivel o llego a ese nivel, pues casi que la competencia fácilmente va a coger mi mercado. Entonces, ese es el nivel mínimo en el que si eso llega a suceder, yo debería activar un plan de activación inmediata o de choque porque hay algo en riesgo. ¿Listo? Bueno, creo que esta es una de las preguntas que todos nos estamos haciendo y es cómo hacer de la mejor un proceso de innovación. La innovación definitivamente viene de enfocar su sistema de gestión no solamente a las no conformidades, sino a un sistema de gestión mucho más proactivo, ni siquiera preventivo, porque el preventivo es enfocado a riesgos. Proactivo es enfocado precisamente a identificar cuáles van a ser esas cosas que me van a hacer más competitivo, más eficiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son esas oportunidades de mejora que generan valor, que estén alineadas con el plan estratégico, que estén alineadas con los valores organizacionales, que estén en pro de las tendencias e innovación y simplicidad y productividad, y que sean viables financiera, operativa y que haya recursos y tecnología disponible, que realmente ahí es donde la mayoría de las oportunidades de mejora pues mueren, ¿no? Porque es muy chévere la idea, pero no hay ni capacidad operativa ni financiera. Esta es una matriz que les quería compartir. Los riesgos positivos o oportunidades de mejora definitivamente se deberían identificar a través de unas fuentes claramente definidas en donde se tiene que identificar el efecto positivo, la estrategia para lograrla y la probabilidad y el impacto que positivo, la probabilidad de que se dé esa oportunidad y qué tanto buen impacto va a tener para priorizar y potencializar realmente el sistema de gestión enfocado a una productividad y una mejora. Eso simplemente es contarles las variables con las que medimos impacto y probabilidad de la oportunidad de mejora para priorizarlas. Y se priorizan dependiendo de lo viable que sean. Normalmente son muy viables cuando es de alto impacto con respecto al plan estratégico y cuando la probabilidad de hacerlas es muy alta porque hay recursos de innovación, hay recursos de financieros y operacionales. Quiero compartirles, yo creo que ya ustedes han hecho webinars de innovación. Todo el mundo piensa que la innovación está muy enfocada al tema de producto. Existe una metodología que se adapta al tema de procesos, que yo me imagino que ustedes ya la conocen, la manejan, que es la metodología de Design Thinking y que espero poder compartirles en otro espacio, en otro webinar, cómo lograr una innovación en procesos, por ejemplo, misionales o de apoyo a través de esta metodología. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es empatizar. Vamos a pensar en una metodología, en un proceso misional es muy fácil. Quiero hacer el ejercicio de proceso de apoyo. Vamos a pensar en el típico ejemplo de un proceso de liquidación de nómina, en el que es un proceso dispendioso, cansón, que genera muchos errores, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo quiero volver mi sistema de gestión que genere valor? Porque que me sirva para no solamente el auditor allá que me regaña que porque el código del documento no era o que el formato no está bien diligenciado, sino que cosas que me solucionen los chicharrones del día a día. Pues utilizan esta metodología. Entonces lo primero que tienen que hacer es descubrir las necesidades de los deseos de los usuarios. Y es una lista de todos los deseos, o sea, haga de cuenta como la carta al niño Dios. Después vamos a asumir un punto de vista relevante, o sea, vamos a empezar a decir, bueno, esto que ellos tienen
¿cómo lo podemos solucionar y cómo podemos voltear la forma de hacer las cosas? Y empezamos a hacer a idear y generar un amplio rango de ideas. Ojo, porque lo peor que puede pasar es que ahí empieza el diablo, ¿no? No, eso no se puede por tal cosa. No, eso no se puede por tal otra. No, eso no se puede por otra y esta cosa. Entonces, la metodología lo que dice es, no importan las limitaciones, por ahora, idee y después al testear, valide si se puede o no se puede. Yo siempre cuando trabajamos temas de, digamos, de innovación en rediseños de procesos para optimizarlos, para mejorarlos, para flexibilizarlos, porque a veces también son muy rígidos, el mejor ejemplo que les doy, por ejemplo, es el ejemplo de Rapid y de Uber. Saben que Uber es una de las compañías más grandes del mundo, ¿no? Rápido, pues ahora está en 50 principales ciudades del mundo y es una innovación colombiana. ¿Ustedes creen que alguien en el proceso de innovación de Rapid no dijo, oiga, eso no se puede porque cómo se le va a pagar la seguridad social a las personas de Rapid? Y lo mismo de Uber, no, eso no se puede porque imagínense cómo vamos a competir contra los taxistas que pagan el cupo. Era una limitación, pero encontraron un modelo de negocio que les permitiera disminuir esa limitación. Entonces la invitación es que no voten las ideas por las limitaciones, busquen soluciones a las limitaciones. Y una vez testen y prueben, prototipan y obviamente salen al mercado y hacen una cosa que se llama pivoteo para mejorar. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Les voy a invitar también a que si tienen, digamos, alguna duda sobre, por ejemplo, sobre la utilidad de sus indicadores, sobre por ejemplo, la eficiencia o sus oportunidades de mejora, pueden solicitarnos una pequeña revisión a través de nuestro portal www.praxis-consultores.com sin ningún pues, costo adicional, simplemente pues una revisión por haber participado en este webinar. Listo, perfecto. Gracias, Diana. Bueno, seguimos con la sesión de preguntas. Bueno, Joana comenta, algunos auditores dicen que por cada proceso se deben tener indicadores por todos los procesos. Me han solicitado indicador de cumplimiento legal cuando si no cumplimos no podemos vender. ¿Qué se puede responder en este caso? No, realmente, digamos que si te lo exigen, deberías preguntar cuál es el criterio de la norma, porque la norma te la voy a leer tal cual, dame un segundito, voy a tomarme aquí unos segundos mientras la leo. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿A qué se le hace seguimiento y qué es necesario medir? Lo pide la nueva norma. La organización debe determinar a qué se le hace seguimiento y qué es necesario medir. En el numeral 9.1.1, literal A, tú decides qué es necesario medir. Si un proceso no tiene necesidad de medir como tal nada, de forma cuantitativa, tú lo puedes justificar así, porque no es un proceso crítico, porque el número de actividades es tan corto que con solo revisar 3 registros yo ya sé qué está pasando. ¿Listo? Okay. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta la hace Joana también. ¿Ese nivel de riesgo cómo se define? Bueno, eso no es un ejercicio tan rápido y tan fácil, pero les di un par de ejemplos. O sea, depende del indicador, no hay una única fórmula, pero la forma más adecuada de medirlo es preguntarte, hacerte la pregunta de cuál es el nivel mínimo de desempeño que si no se cumple pongo en riesgo la estabilidad del proceso. Te di un par de ejemplos de la charla, pero te comparto otro ejemplo. Por ejemplo, pensemos en evaluación del desempeño. Si, por ejemplo, uno dice, bueno, mi nivel mínimo de evaluación del desempeño es el 80%, porque si está menos de eso, no cumplimos con los objetivos operativos, por ejemplo, depende de cómo esté diseñada la evaluación. Entonces, no es una regla generalizada. Ok, gracias. Joana también hace la pregunta, ¿el tema de innovación se debería documentar como una oportunidad de mejora? Si la están haciendo, sí debería, depende, ¿no? O sea, no sé qué estás haciendo en innovación, si lo que estás haciendo, por ejemplo, es definir como tal un proceso de innovación de la organización en la que se está levantando el ejercicio de algo como que se debe hacer una innovación transversal, también, aunque también sea una innovación puntual, claro que lo debes poner como una oportunidad de mejora. Ok, gracias. La otra pregunta que también hace Joana es, ¿debo tener el tema de innovación documentado? ¿Debo tener el tema de qué? ¿De innovación documentado? No, no lo pide la norma. No lo pide Ok, la norma, pero como este webinar es
potencializar tu sistema, pues innovar es definitivamente una forma de potencializar el sistema de gestión. Pero pues digamos que si tú lo vas a ver desde el punto de vista de los requisitos de la norma, no, de lo es de las buenas prácticas, sí. Ok, gracias. Andrés Niño realiza la siguiente pregunta. Cuando se da el ejemplo de nómina, en cuanto a lo dispendioso del trámite, innovar es, por ejemplo, automatizar algún proceso de nómina para prevenir errores. Sí, claro, o sea, cuando uno hace la innovación, porque es que digamos que el concepto de innovar a veces es crear algo nuevo, completamente nuevo de la nada, ¿no? Uno siempre innova sobre una base. La innovación es crear algo nuevo que no existía en mi mercado objetivo o en mi situación o en mi proceso. En este caso, sí, claro, es un ejercicio de innovación. Ok, gracias. Julia Estela pregunta, en el tablero de mando, ¿debo dejar solamente los estratégicos y tácticos para que no quede tan robusto? ¿O puedo dejar los operativos para monitorearlos también? Pues todo depende de cómo lo define la organización. Normalmente si manejan un cuadro de mando bajo Balance Scorecard, se dejan solamente los que cumplen los objetivos estratégicos y en otro escenario, en otro nivel, los operativos y tácticos. Es una decisión organizacional, no es una decisión ni de la norma. Yo personalmente pienso que depende del tamaño de la organización. Si eres pequeña lo dejes en uno solo, pero si eres grande, sí los dejes aparte. Bueno, yo les agradezco muchísimo, los invitamos a visitar nuestra página web y como les cuento, si quieren que les revisemos los indicadores o alguna inquietud, lo pueden hacer de forma gratuita a través de www.praxis-medioconsultores.com. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, Diana.